Jóvenes, buenos días. Continuando con las clases de trigonometría, el día de hoy vamos a desarrollar el capítulo de longitud de arco. Tenemos un círculo y vamos a coger una porción de ese círculo, desde el centro. Entonces, a esa porción se le llama sector circular, cuyos elementos son el radio, la longitud de arco L. Esta longitud de arco es esta porción curva y su ángulo central, θ. La observación es que para poder relacionar el ángulo, el radio y la longitud, el ángulo debe estar expresado en radianes, ¿ya? El ángulo debe estar en radianes. Entonces, ¿cuál es la relación? La relación es longitud de arco, el ángulo por el radio, ¿sí? Entonces, si tú quieres relacionar los elementos del sector circular, longitud de arco es el producto del ángulo en radianes multiplicado por su radio. Cabe recalcar que las unidades que esté en radio, que son centímetros, que son pulgadas, unidades lineales, las mismas deben de tener la longitud de arco, ¿ya? Ahora, despejando acá, ¿no? Nosotros podemos decir de que el radio, ¿no? Si quiero despejar, el radio es longitud entre el ángulo, ¿sí? O si quiero el ángulo va a ser longitud entre el radio, ¿sí? Bien, tenemos esta figura que son los sectores concéntricos. ¿Qué es un sector concéntrico? Los sectores son concéntricos cuando tienen el mismo ángulo. Un sector está dentro de otro, ¿no? Entonces comparten el mismo ángulo. Un ángulo θ, ¿correcto? Donde este sector pequeño A o B tiene su determinado radio R1 y su longitud de arco L1. Donde el sector mayor C o D tiene el mismo ángulo, por eso se dice concéntricos, tiene su radio, le vamos a llamar R2, y su longitud de arco L2. ¿Cómo se relacionan ellos? Observa que lo que comparten es el ángulo, y el ángulo es longitud entre el radio. Entonces, longitud 1 entre radio 1 es igual a longitud 2 entre radio 2, porque ello está representando el ángulo. Si quiero calcular el área de un sector circular, ¿no? Recuerda que sus elementos son el radio, la longitud y el ángulo, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el área, para recordar al menos, ¿no? Primero, como si fuera un triángulo. El triángulo es base por altura, ¿verdad? Nosotros vamos a decir R por L. R por L sobre 2. Pero recuerda que L, ¿no? L es θ por R. L es θ por R. Entonces va a ser R por θ por R. Vale decir θ por R cuadrado entre 2. Pero también podríamos decir de que el radio es longitud entre el ángulo. Entonces, longitud entre el ángulo por longitud entre 2. Vale decir longitud al cuadrado sobre 2 veces el ángulo, ¿sí? Hay que hacer la observación de que el ángulo debe estar siempre en radianes. A ver acá, si yo quiero calcular el área de un trapecio circular, ¿no? Lo voy a hacer semejante al área del trapecio de nuestra geometría que conocemos. Solo que esto va a ser la longitud L1, la longitud L2, y este recuerda que es el radio 1 y todo esto es el radio 2. A esa diferencia le voy a llamar un A, ¿ya? Para que sea más fácil. Entonces, el área lo vamos a hallar como longitud mayor más longitud menor entre 2 multiplicado por este A. Y ya está. Entonces, de esa manera puedo calcular el área de ese trapecio circular. Si en algún momento necesito el ángulo, yo voy a decir longitud mayor menos longitud menor entre el A. Recuerda que ese A, lo voy a poner aquí, ese A es el radio mayor menos el radio menor, ¿sí? Ahora, una observación importante. Cuando tenemos sectores concéntricos cuyas distancias son iguales, puede ser más, la primera longitud de arco es L. La segunda, 2L. La tercera, 3L. 4L. Y así, 5L, 6L, etc. Y cuando hallamos la relación entre las áreas, la primera es S, la segunda es 3S, la que sigue es 5S
7S y así 9S, 11S, lo que salga. ¿Sí? Entonces, esto es nuestra teoría. Bien, jóvenes, entonces vamos a resolver algunos ejemplitos que nos ayuden a reforzar la teoría. Calcule la longitud de arco, dice, de un sector circular de radio 16 centímetros y ángulo central 45 grados. La primera observación es que el ángulo debe estar en radianes. Entonces, esos 45 grados lo vamos a convertir. ¿Cómo convertimos? La clase de la semana anterior, ¿no? Quiero llevar a radianes, estoy en sexagesimal. Por lo tanto, para radianes es pi y para sexagesimal es 180. Bien, simplificamos, ¿no? Unidades, grados con grados y números con números, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo queda como pi cuartos de radian. Listo. Ahora sí, de una vez que tenemos el ángulo en radianes, decimos longitud de arco es el ángulo por el radio, que es lo que me piden, ¿sí? Entonces la longitud de arco va a ser el ángulo. Ahora, ten cuidado. Cuando tú reemplaces el ángulo, solamente el número, pi cuartos. Cuando reemplazas el radio, ahí sí con su unidad, 16 centímetros. Simplificamos, cuarta 1, cuarta 4. Entonces, la longitud de arco es igual a 4 pi centímetros. Ahora, ¿por qué se reemplazó el ángulo, el número y no la unidad? Porque al final recuerda que la longitud y el radio deben de tener las mismas unidades. Por eso que siempre el ángulo se reemplaza solamente el número nada más. Ahora, cuando el radio y la longitud tienen igual unidades, tu ángulo va a estar en radianes. ¿Sí? Ok. Observa acá. De la figura calcule la longitud de arco CD. O sea, esta parte de acá, ¿no? Entonces, de inmediato yo observo que son sectores concéntricos. Longitud 1 entre el radio 1 es igual a longitud 2 entre el radio 2. ¿Sí? Reemplazamos. La longitud 1 es 3. El radio 1 es 4. La longitud 2 es lo que quiero. Y el radio es todo, chicos. Cuando consideras el radio 2, tiene que ser todo. O sea, 8. Bien. Simplificamos. Cuarta te hace 2. Por lo tanto, lo que necesito, el X, es igual a 6. ¿No? Ahora, 6 centímetros. Pero observamos algo importante. Mira, esta longitud mide igual que esta longitud. ¿Te acuerdas la propiedad? Cuando los espacios eran iguales, si esta longitud era L, esta era 2L. Por eso que te sale 6, el doble, pues. ¿Sí? Ya. A ver acá. De la figura dice 3 veces la longitud de arco L1 es 2 veces la longitud de arco L2. ¿Ya? Entonces, recuerda que longitud de arco es el ángulo por el radio. ¿No? Bien. En este sector tengo el ángulo, tengo la longitud. En este sector no tengo el ángulo, tengo la longitud, pero puedo hallar ese ángulo. Porque recuerda que todo esto es 180 grados. Debe estar en radianes. Entonces, esto es pi menos teta. ¿Ya? Ya tengo su ángulo. Ahora, esto es el radio. Le pongo un R, le pongo un R. Como el ejercicio me dice que esta longitud mide igual que esta longitud, también le pongo R. ¿Qué quiere decir? Que este sector, su radio es 2R. ¿Sí? Bien. Entonces, la condición dice 3 veces L1 es igual a 2 veces L2. L1, aquí está L1, el ángulo por su radio. Su radio es 2R. Entonces sería teta por 2R. 2 veces L2. ¿Qué sería L2? El ángulo, en este caso pi menos teta, por su radio R. Cancelamos R. Este R se va con este R. Tenemos acá 3 por 2. Sería 6 veces teta. Va a ser igual a 2 veces pi menos 2 veces teta, ¿no? Ese 2 veces teta viene acá.
8 veces teta es igual a 2pi. Simplificamos. Mitad y mitad. Entonces teta te sale pi cuartos. Teta es igual a pi cuartos. ¿Bien? A ver acá. Calcula el área de un sector circular de longitud de arco 2 centímetros y ángulo central pi sextos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo de dato la longitud y el ángulo, el área es longitud al cuadrado sobre 2 veces el ángulo. Recuerda que ese ángulo debe estar en radianes, ¿ah? Entonces, la longitud es 2 al cuadrado sobre 2 veces el ángulo. El ángulo es pi sextos. ¿Sí? Simplificamos acá. ¿Correcto? Y luego me queda arriba 2 y abajo me queda pi sextos. Por lo tanto, extremos medios sería 12 sobre pi. ¿En qué unidades? ¿No? El área. Si el arco está en centímetros, entonces sería centímetros al cuadrado. ¿Sí? Bien, ahora, observa acá. Me piden que calcule el área de la región sombreada. El área de la región sombreada, yo necesito las longitudes de arco y esta diferencia de radio. Ahora, observo que esto vale 2 y esto vale 2, ¿no? Cuando la longitud y el ángulo la longitud y el radio, perdón, la longitud y el radio miden igual, entonces el ángulo es un radián. ¿Qué quiere decir? Que el radio va a ser igual a la longitud. Por lo tanto, si esto es 2, todo tiene que ser 4. Entonces esto acá también es 2 centímetros. Ahora sí, ya puedo calcular el área del trapecio. ¿Sí? El área del trapecio, que sería semisuma de longitudes, 4 más 2, entre 2, multiplicado por esa diferencia de radios que es 2. Simplificamos. Este 2 se cancela con este 2. Por lo tanto, el área del trapecio circular va a salir 6. Si las unidades están en centímetros, centímetros al cuadrado. Y ya está. ¿Sí? Bien, gracias.